I'm really pleased that our first speaker is Diana Palacios, who is the staff attorney in the Immigration Protection Unit at New York Legal Assistance Group. So, por favor, señores, un fuerte aplauso, la abogada Diana Palacios. Hola, ¿cómo están todos? Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Muchas gracias por tenerme aquí hoy. Es un placer para mí. Estaba escuchando las preguntas y la introducción del presidente Mark Levine y veo que vienen de muchos países de Latinoamérica y algunos que hablan francés que vienen del otro lado del mundo. Y estoy aquí para hablar con ustedes sobre unos temas que creo que les afecta a cada una de las personas que está aquí en esta tarde, que son los temas de inmigración. Vamos a hablar de varios puntos hoy en una forma bastante general y vamos a tocar estos puntos. Cada cosa que vamos a cubrir hoy tiene mucha profundidad, pero no, desafortunadamente, tenemos tiempo de entrar en mucho detalle. El taller de hoy es que para ustedes, para que sepan qué opciones tienen en el ámbito de inmigración y cuando ustedes tengan la oportunidad de hablar con un abogado sobre sus asuntos legales, ustedes ya tengan el conocimiento para que se puedan defender de no ser estafados o en contra del fraude, pero también para estar conocedores de las opciones que pueden aplicar para cada uno de ustedes. Ok, bueno, vamos a comenzar. Voy a repetir esto en inglés. I'm going to repeat this in English because I know that not everybody here is actually a Spanish speaker. I was present here for the introduction that the Manhattan Borough President Mark Levine gave, and I understand that there's folks in here that are French speaking and from other countries around the world as well. And my presence here today is basically to cover some immigration. It is all entirely about immigration, but very specific forms of immigration relief that will apply to most of you that are here today. Everything that I will speak about today is actually quite substantial. There's a lot of detail that goes behind these topics, but unfortunately we don't have a lot of time today to get into so much detail. But my mission is to give you the understanding of the different forms of relief that exist so that when you have the opportunity to either apply for some type of immigration relief, you know what options you have. And in addition, I urge you to also connect with an immigration attorney where you can have a one-on-one consultation with them, and I will provide the number at the end of my presentation, where you can access free legal services, and that way you can get dedicated attention and information that applies to your particular situation. Okay, so that is what we're going to talk about today. Soy Diana Palacios, soy una abogada de inmigración licenciada aquí en el estado de Nueva York. Mi especialidad es inmigración y sobre todo los temas que corresponden a inmigración. Next. Okay, yo trabajo para el New York Legal Assistance Group. Es NYLAG, conocido por las siglas en inglés como NYLAG, y estamos nosotros bajo la Oficina para Nuevos Americanos de Nueva York, que se conoce como ONA, por sus siglas en inglés. Este programa pertenece actualmente al estado de Nueva York. Fue implementado por el gobernador antes de Kathy Hochul, que ahora es la gobernadora de nuestro estado, para ayudar a los inmigrantes recién llegados a los Estados Unidos, ya que reconoce la gobernadora que son parte íntegra de la sociedad aquí en Nueva York. Next. NYLAG es mi organización, es una organización legal que da los servicios sin fin de lucro gratuitos a la comunidad.
y ayudamos no solamente a las personas directamente con solicitudes para los diferentes servicios legales, pero también para hacer abogacía sobre diferentes temas que necesitan atención. Vamos a cubrir los próximos temas este día. Vamos a comenzar con lo que es más general, que es el proceso en la Corte de Inmigración. Dentro de ese proceso de la Corte de Inmigración hay diferentes tipos de audiencias a las cuales ustedes actualmente pueden asistir si tienen una cita ante el tribunal. Vamos a hablar sobre el asilo, que es la forma quizás más común, más o mejor conocida para aplicar y defenderse en contra de la deportación en este país. El asilo tiene dos componentes, puede ser asilo defensivo o asilo activo. Vamos a hablar también cómo evitar el fraude de inmigración. Vamos a cubrir el TPS generalmente, el estatus de jóvenes especiales, conocido comúnmente como la visa juvenil. Y al final vamos a dar el espacio para preguntas, pero solo quiero hacer un comentario. Como estamos en un espacio público, no puedo atender preguntas de consultas individuales de personas y asuntos personales para guardar la privacidad de cada persona, y por límites de tiempo serían preguntas que corresponden a temas generales de lo que vamos a hablar en esta tarde. Para iniciar, vamos a hablar primero del proceso de deportación y la Corte de Inmigración. Next. ¿Qué es la deportación? ¿Me puede decir alguien en términos generales? ¿Y la casa es a casa aquí? Ok, perfecto. La deportación en términos generales es cuando la inmigración o el gobierno de este país lo quiere mandar de regreso al país de donde usted vino. ¿Cuáles son los motivos que la persona se va a encontrar en esa situación, estar ya en un proceso de deportación? ¿Por qué? Por estar aquí adentro de los Estados Unidos sin permiso, por haber sido parado después de que la persona ya estaba en el país y se encuentra sin documentos. Puede ser que la persona nunca tuvo documentos, puede ser que la persona sí tuvo documentos y ya se le expiraron. El hecho de que la persona está sin estatus legal aquí dentro del país, y también si es que la persona en algún momento tuvo una solicitud en el proceso de inmigración y esa solicitud fue denegada y de pronto no tienen otra opción, están sin documentos. Esos son los motivos más generales por el cual la persona puede ser deportada. Hay otros más, pero son los más comunes. Los oficiales de inmigración de la patrulla fronteriza también, no sé si habrán escuchado que cuando una persona entra a los Estados Unidos, ni tienen la oportunidad a veces de ir a la corte, sino que de una la regresan o lo regresan a su país. Los agentes de la patrulla fronteriza actualmente tienen la potestad de devolver a alguien que no presenta documentos para estar aquí dentro de los Estados Unidos. Les da la autoridad de mandarlos de regreso sin tener ninguna audiencia, ni ver a ningún juez, ir a la corte, nada. Y eso es permitido para ellos dentro de los 2 años que la persona ha estado aquí dentro de los Estados Unidos. Next. Ahora, lo que suele suceder es que cuando una persona entra por la frontera sureña de los Estados Unidos, viene porque vienen huyendo de alguna persecución, vienen con temor de algún mal, daño, amenaza que le están haciendo en su país natal. La patrulla fronteriza en ese caso le da la oportunidad a la persona de hacer una entrevista de miedo creíble
para que ellos expongan los motivos por el cual han venido a los Estados Unidos, de qué vienen huyendo y si actualmente tienen temor de regresar a su país. Si es así, ellos actualmente se les da lo que es la entrevista de miedo creíble y se les procesa como una persona que ahora la ponen en el proceso de deportación, para que un juez de inmigración actualmente revise el caso y tome determinaciones sobre el asunto que le pertenece a esa persona, sobre los hechos de su caso actual. Para empezar ese proceso, la Corte formalmente tiene que darle a la persona un documento que se conoce como el NTA, por sus siglas en inglés, o en español es el aviso de comparecencia. Ese aviso actualmente es lo que formalmente inicia el proceso y ya les explico los detalles de esa forma. Next. Este es el documento, está chico, no creo que lo van a ver en detalle, pero este documento es el documento que se le da a cada persona que entra al proceso de inmigración, de deportación. Y esta forma actualmente contiene datos muy específicos, muy detallados, tiene que estar correcta, tiene que tener un lugar, una fecha y también el tribunal actual a donde va a ser el juicio de esa persona. Si esos datos no están ahí, les recomiendo que hablen con un abogado para que el abogado les pueda dar asesoría de las opciones que tienen cuando esta forma no está correctamente completada. ¿Ok? Next. Cuando la persona ya va a lo que es la audiencia en la Corte de Inmigración ya tiene entonces el poder de decidir actualmente lo que va a suceder en ese caso. La persona tiene que estar aquí y va a ser evaluada bajo las leyes de los Estados Unidos, según la ley que ellos estén aplicando. Les voy a dar un ejemplo. Si la persona al entrar por la frontera dice, tengo temor de regresar a mi país porque me estaban persiguiendo, me estaban amenazando, entonces, es un miedo creíble y en ese caso la persona actualmente tiene la oportunidad de aplicar para el asilo. El asilo es una ley de los Estados Unidos que se le extiende a las personas que vienen huyendo de una persecución. La persona estando aquí dentro del país tiene el derecho de avalerse de esa ley, pero tiene que llenar los requisitos de esa ley para poder tener éxito ante el juez, ante la corte y eventualmente recibir lo que es el asilo. Algo muy importante es ese aviso de comparecencia que les mostré. Eso ahí le va a dar exactamente la fecha y el lugar a donde se deben de presentar. Si no se presentan a la audiencia, eso es motivo para que lo deporten, ¿ok? Desafortunadamente es común, es muy común. Voy a hacer lo posible de dar los puntos al final de cada tema en inglés, porque sé que hay personas que no hablan español. I'm going to do my best to do a brief summary at the end of every topic for the people that don't speak Spanish, because the presentation is actually going to be in Spanish. So I want to make sure that you folks get the information as well. But it is important that you jot down at the very end the information to connect with legal services so that you could get legal advice in your language of origin, so that you are able to get that information correctly for yourself. Vamos a seguir. Entonces, la persona que no se presenta puede ser deportada. Suele suceder lo siguiente: cuando la persona entra
digamos entra por Texas, los de inmigración no saben si esa persona se va a quedar en Texas, si se va a ir a Nueva York, a California. Le van a citar la corte en Texas. Después la persona se viene para Nueva York, pero la corte todavía la tiene en Texas. Si la persona no cambia su dirección con la corte y no van a la corte que está en Texas, es un problema. Ahí pueden ser deportados. Una orden de deportación puede ser emitida por el juez automáticamente por ese hecho de no presentarse. También puede suceder que la persona está lista para su audiencia, va de camino para la audiencia, pero se encontró con tráfico o el bus se arruinó, el carro se le arruinó, hubo algún inconveniente y no llegaron a la audiencia. No es suficiente razón aceptable por la corte para que el juez le perdone el no haber llegado. Les digo esto porque es súper importante que lo tengan claro. Si es que ustedes están en algún proceso de deportación, tienen que asegurarse de presentarse a la corte o asegurarse que cambien su dirección. Briefly in English, it is very important if you find yourself in a situation where you are in an immigration proceeding, in a deportation proceeding, you need to make sure that you attend your court hearing on the date, the time, and the place indicated on the NTA. If you do not attend, that is grounds for an immigration judge to order you removed. I have seen that happen, unfortunately, and it could be for something as innocent as the person crossing through the southern border of the U.S. They have entered the U.S., they get cited to court in Texas, but that person then moves to New York or to California or Florida. They don't change their address. Their court date remains in Texas. They miss the court date. There's an order of removal for them in the system, and sometimes they're unaware because they do not get notification of that order of removal because their true address is not in the system. So it's something to be very aware of, to pay attention to. Next. Una de las formas en las que ustedes pueden chequear actualmente si tienen corte, si han entrado por el proceso de inmigración, de deportación y les han dado un número A. El número A es un número de 9 dígitos que comienza con la letra A. Hay dos formas de chequear. La primera forma es llamando al número 800 de la corte. Ese número, ahí le va a salir un mensaje de voz automático y usted va a marcar su número A en el teclado del teléfono y le va a decir exactamente cuándo es su corte, a dónde y a qué horas. La otra forma que lo pueden chequear es a través de ese enlace que es el sitio web para la corte, a donde ustedes actualmente pueden poner su número A y ahí les indica exactamente cuándo va a ser su cita de corte, cuándo tienen que comparecer ante el tribunal. Briefly, in English, folks that want to check if they have a court date, they have an A number. You know that you were apprehended, that you are in the process of being deported, that you were given papers. You were given that NTA when you crossed the border. You could check one of two ways. The first way is by calling the 800 number for the immigration court. It's an automated system where you dial in your A number. It's a 9-digit number, and the system automatically will give you your court date, time, place, and the date. Or if you have access to the internet and you feel comfortable checking it that way, there's the website for the eoir.justice.gov, which is the website for the immigration court. And there's a way there that you can check your A number and see if it brings you to another screen that gives you information about your court hearing. Next. Lo que les explicaba anteriormente es el cambio de dirección, muy importante. Eso se hace a través de una forma especial
que se le manda a la corte firmada por usted, a donde usted va a dar la información de su dirección anterior, la dirección actual, y la envía a la corte para que ellos actualicen su récord. Cuando le dan a la persona la notificación o el aviso de comparecencia, le dan como un paquete de hojas de información. Entre esos papeles hay una forma que luce así, y hasta le han puesto un QR code, a donde con su teléfono usted puede abrir ese enlace y hacer el cambio de dirección de esa manera. Lo tratan de hacer de la forma más accesible, más fácil, para que no ocurra lo que les acabo de explicar, de que no vayan a su audiencia. It is important for you all to know that you need to change your address. The way to do that with the court is through the EOIR 33 form. When the person comes into the United States and they are processed through immigration and given an NTA, usually this form is one of the forms in that packet. They make it easy. They give you a QR code so that you can actually scan it and renew your information that way, update your information through the portal. Next. Vamos a hablar de lo que sucede ahora cuando actualmente se presentan en la corte. La audiencia que van a tener es una audiencia preliminar, la primera, es la master o preliminar, y es ante un juez en la Corte de Inmigración que va a pedir que usted presente evidencia, dando respaldo o dando constancia de los hechos que usted alega por el que ha entrado a los Estados Unidos, ¿verdad? Como le acabo de explicar, hay una audiencia máster que es preliminar, y la última audiencia es la audiencia individual. Es una audiencia a donde actualmente se le decide el caso, a donde es bastante extenso, y van a hacer y exponer testimonio, evidencias, y el juez toma la decisión sobre lo que va a pasar con ustedes en ese caso, en ese día. There's two types of hearings before the immigration court. There is a preliminary or master calendar hearing, where you go before the immigration judge, and that judge will basically hear very limited amounts of information from you regarding the way you entered the United States, if you plan to file any type of petition for relief, and also maybe start to hear some evidence about your entry and your matter. The individual hearing is the last hearing that you will have before the immigration court, where you will actually get a decision from the judge based on all the evidence, testimony, and anything having to do with your case that may already be in your record, coming from the CBP or the people that apprehended you at the border. Next. Next. So, en la audiencia máster, lo que sucede es que el fiscal, el gobierno, está ahí, está el juez, está usted y posiblemente su abogado. Para que usted actualmente entre formalmente en ese proceso, ya le dieron ese aviso de comparecencia, pero ahora todavía le falta al fiscal. Tiene que mostrar el fiscal que usted no tiene autorización de estar aquí legalmente dentro de este país. ¿Cómo lo hacen? ¿Me puede decir alguien qué podría dar un fiscal o un abogado en la corte para demostrar que no son ustedes nacidos aquí en este país? ¿Qué le dan a la persona cuando nacen? Exacto, la partida de nacimiento, y después al crecer, ¿qué más puede tener uno para mostrar? Pasaporte, cédula, ¿verdad? Licencia, cosas así. Regularmente la persona cuando cruza la frontera trae algo con ellos, el pasaporte, mínimo la cédula a veces
lo que es la partida de nacimiento o el pasaporte. Cuando la persona es detenida, esos documentos se los quita el gobierno y eso ya entra a lo que es su expediente. Si eso llega a suceder, que eso sucede casi siempre, ahí es una forma que ellos pueden comprobar que usted no es nacido aquí en este país, pero también, si recuerdan, que cuando inmigración lo para y usted le explica, mire, yo vengo huyendo, tengo un temor que me van a matar, me están amenazando, me vienen persiguiendo, no quiero regresar a mi país porque algo malo me puede pasar. ¿De qué país viene usted? Ah, bueno, yo vengo de Venezuela. Si usted verbalmente da ese testimonio, se lo dice a la gente, ahí es otra forma que ellos lo pueden comprobar, que son las dos formas más comunes: el testimonio verbal de la persona o un documento que ellos tienen en sí. Briefly in English, when you enter the United States, usually you are carrying with you some form of ID, whether that be a birth certificate, passport, or some governmental ID that's given to you in your country of origin with your picture, your name, and all of your information. The people that stop you, immigration, when you come into the country, can actually take those documents from you and put them into your record. When you go to your hearing in the court, is the possibility, if you have those documents on you, that they will be able to access that information very quickly and prove that you're actually not a citizen of the United States, that you do not have permission to be here, and therefore you should be in this process of deportation. The other way is if you don't say have any documents on you, but they ask you, why are you here? Oh, I'm fleeing from persecution. I'm afraid that they're going to harm me, kill me, something bad is going to happen to me if I go back to my country. What country are you fleeing from? I'm fleeing from wherever country it is that you're coming from, and you say the country, and that is a way for them to have that proof that you are not from the United States. And that is something immigration must prove in order for you to continue through that process of deportation. Next. En este caso de la audiencia preliminar máster, cuando, esto es algo bastante técnico, porque es lo mismo para cada persona que se presenta en esta audiencia máster. El inmigrante, primeramente, va a aceptar o rechazar los cargos que se le están poniendo. Ya es, me encontraron dentro de los Estados Unidos sin documentos, me encontraron cruzando, entrando a los Estados Unidos, y la persona entonces en ese caso dice sí es así, o actualmente no es así, no sucedió así. Lo que sucede en esta audiencia. De allí el juez le va a preguntar, bueno, ya que usted entró aquí a los Estados Unidos y no tiene documentos, ¿qué piensa hacer? ¿Va a aplicar para alguna forma o algún remedio de inmigración? Sí, voy a aplicar para lo que es el asilo. Ok, entonces ahí continúa el proceso. También es el momento de indicar qué idioma prefiere usted para comunicarse de la forma más extensa. Si viene de un país que hablan francés, español, a donde sea, la corte le pone el intérprete para que se pueda expresar usted dentro de la audiencia. También a esta etapa de lo que es el proceso, la persona puede pedir actualmente salida voluntaria. Salida voluntaria. Después de haber hecho todo eso por entrar a los Estados Unidos, ¿por qué es que alguien puede pedir salida voluntaria? Depende de las circunstancias en las que ellos se encuentren particularmente. Puede ser que la persona ha entrado solo y tiene a su esposa y a sus hijos en su país natal, no tiene cómo hacerle frente aquí a lo que es vivienda, no puede trabajar, no puede costearse un abogado. Los abogados sin fin de lucros están bastante ocupados y no lo pueden atender y ya le va a tocar la audiencia. Entonces sería un motivo por el cual alguien puede decir, mejor me regreso, porque aquí veo que la situación está difícil y no voy a poder
yo completar este proceso. La persona que pide salida voluntaria se le puede dar. El juez puede decir, está bien, si usted quiere salir voluntariamente, se lo vamos a permitir. Y eso actualmente acarrea menos castigo que si le dan al final de todo el largo proceso una orden de deportación, porque la persona pidió salir por su propia cuenta y haciendo los gastos pertinentes por su propia cuenta también. O sea, el vuelo o como sea que va a regresar a su país. Ahora, si en esa audiencia máster la persona no demuestra prueba de que son nacidos aquí, que tienen el permiso de estar aquí dentro de este país y no van a presentar o tienen la intención en el futuro de presentar algún remedio, una solicitud para un remedio legal, el juez le puede decir, entonces, señor o señora, voy a emitir una orden de deportación porque aquí no veo yo el fin del por qué usted está aquí frente de mí hoy, no va a presentar solicitud, voy a ordenar que sea deportado. Es caso muy raro que ocurra, pero es algo que puede ocurrir. In a master calendar hearing, the person is basically going to go through the same process. Every person that has a master calendar hearing or their first, second, or third hearing that's a master calendar will be asked to either accept or reject the charges that they are given, whether they entered into the United States without documents or if they were found here without documents, the immigrant will say, yes, I agree, I accept, or I don't accept. That is not true. I actually am a citizen and I have proof of my citizenship, okay? The other things that could happen there as well is that, or I should say before I get into the other two things, is that the person will also need to indicate what type of immigration relief they are applying for, whatever that is, whether it's asylum, whether it's anything else, U visa, cancellation of whatever it is, they must tell the judge in that hearing. And also indicate what language they communicate in, because it is very important to be able to communicate in a way that is complete before the court, before the judge, and the court will provide an interpreter for those purposes. The other thing that could happen there is that the court will actually grant someone a voluntary departure if they so wish, after making that long journey to the U.S., if they want to go back home. You could ask the judge, and the judge will listen to your reasons why and say, yes, we will grant you that voluntary departure. It could be that the person is the head of household and they've left their spouse and their children back in their native country, and they're unable to make ends meet here. They're unable to, pay for a lawyer if they can't find a pro bono lawyer, free lawyer, and their hearing is coming up. They'd rather go back. A voluntary departure, if granted, actually carries less penalty than an order of removal. So for future, if a person ends up back in the United States and wants to adjust status or do some other type of immigration process, there's less of a penalty or difficulty in obtaining that relief if voluntary departure is chosen. Lastly, a judge could actually deport someone in a master calendar hearing if they do not wish to submit or have the intention of submitting a future immigration petition, and they don't have authorization to stay here. Next. La audiencia individual, esa es la audiencia que tiene bastante peso. Es la audiencia última que puede existir en este largo proceso. Las audiencias máster puede haber una, pueden haber dos o hasta 4 o 5 hasta llegar a la individual. Depende de las circunstancias de cada persona, ¿ok? La individual, ¿qué sucede ahí? Básicamente, me voy a enfocar en el asilo porque el asilo es algo muy común y también por cuestión de tiempo para tratar de abarcar lo que es el asilo dentro de este proceso. El asilo
es algo que la gente pide cuando viene huyendo de alguna persecución o tiene algún temor de persecución en su país natal. Ese miedo que ellos tienen, según la persecución que han sufrido, tiene que ser bien fundado. Bien fundado es de que tiene que haber algún daño hecho, ya hecho, y que tiene que existir la posibilidad que vuelva a suceder eso, quizás no exactamente lo mismo, pero que pueda haber un peligro relacionado a la persecución en el futuro si ellos fueran a regresar. El asilo es bien peculiar. Yo hablo con muchas personas día a día que vienen de sus países natales, de Latinoamérica y de otras partes del mundo. Y me dicen, pero a mí me asaltaron en mi país y yo tengo temor de regresar. Y ahí empezamos a hablar. Si usted fue asaltado en su país, ese asalto, el agredio, el delito que fue cometido en contra suya, no puede ser un delito al azar. O sea, si usted va caminando en la calle un día y va con una cadena y viene una persona y se la arranca del cuello y se la roba y salen corriendo y hasta ahí llegó, ¿verdad? Quizás lo golpearon, la golpearon. Claro, motivo para temer, para sentirse agredido, pero no necesariamente motivo para pedir asilo. El asilo actualmente se le da a la persona según 5 categorías, ¿verdad? Puede ser basado en lo que es opinión política, religión, puede ser basado en algún rasgo de esa persona que no puedan cambiar en sí, podría ser el género de la persona, podría ser actualmente la nacionalidad de la persona. Tiene que ser bien específico el motivo por el cual la persona fue asaltada, perseguida, amenazada. Eso es una parte. La otra parte es, tiene que haber hecho ese daño o el gobierno de su país, un agente del gobierno o una persona que el gobierno no puede controlar. ¿Qué podría ser eso? Por ejemplo, en algunos países del mundo hay bandas de delincuentes, hay pandillas y dependiendo del país, esas pandillas pueden llegar a tener tanto poder dentro de su país que el gobierno no los controla porque son tan peligrosos y amenazantes que llegan a tener un poder como un gobierno de facto. O sea, que en vez que gobierne lo que es el presidente, la Policía Nacional, el Ejército, gobierna el delincuente o gobierna la pandilla, porque tienen más poder. Hay muchos países en Centroamérica, varios, que han tenido ese problema por décadas. Es posible que si una persona es agredido, perseguido por una banda delincuente, un pandillero o alguien con una conexión como tal, pueda ser protegido bajo la ley de asilo. Les expliqué ya las bases de asilo, la caricatura está cubriendo lo de abajo, pero ahí le explica el diapositivo exactamente las categorías que el asilo cubre, que es opinión política, un rasgo personal de uno como el género que no puede cambiar, la religión, podría pertenecer a un grupo especial protegido bajo la ley y si el daño, la persecución o las amenazas son porque usted pertenece a uno de esos grupos o porque usted es hombre o es mujer o porque viene de tal familia, sería uno de los factores que puede aplicar para el asilo. El asilo se llega a complicar porque todo lo que le acabo de mencionar tiene que ir junto, no es que solo una cosa aplique y lo demás no, sino que todo eso que le acabo de mencionar, de
la persona criminal, qué clase de persona criminal, si es gobierno o banda delincuente o pandilla, si es a base de una situación suya específica bajo las 5 categorías protegidas, o también si es un miedo bien fundado, que usted haya actualmente experimentado un daño con hechos bien fundados y que en el futuro usted pueda tener ese mismo peligro o parecido si fuera a regresar a su país. Todo eso tiene que estar bien asentado, tiene que estar bien marcado con detalles y evidencia para tener éxito con el asilo. Next. La solicitud de asilo es un formulario actualmente, es la forma 589, son 12 páginas, 14 páginas muy detalladas. Va a ir ese formulario completado, sus documentos de identidad, los que usted tenga con usted, cédula, pasaporte, acta de nacimiento. Una pieza muy importante en todo esto es su declaración. Cuando ya llegamos a este nivel de audiencia individual ante el tribunal, su testimonio cuenta mucho. ¿Por qué? Porque usted es la persona que sufrió el daño. Puede ser que su hermana, su mamá estaba a la par suya cuando sucedió, pero usted fue agredido. El juez tiene que escuchar lo que le sucedió a usted a través de su perspectiva, sus palabras, y tomar cuenta de eso verbalmente durante la audiencia y también por escrito en una declaración. Aparte de eso, evidencia o pruebas como que, por ejemplo, denuncia policial, muy importante. A veces es posible hacer una denuncia, aunque esa denuncia no termine en nada. En los países de uno, si la policía es débil, no hacen nada, le temen a los delincuentes, pero si usted tiene esa copia, puede valer mucho. Por eso le da la señal o le indica a la corte que fue en serio, tan en serio que usted se tomó la molestia de ir a la policía y hacer la denuncia. También récords médicos. Hay algunos casos más serios que otros, cuando la persona le han metido un balazo, le han disparado, lo han apuñalado, le han hecho barbaridades y ha terminado en el hospital o ha tenido que recibir atención médica. Si tienen esos documentos, es evidencia muy importante también para usted tener más pruebas de lo que sufrió. También, si hay algún testigo, ya sea la persona que estuvo ahí con usted en ese momento o alguien que conozca de esos delincuentes, que sepa cómo funcionan esos delincuentes, también por ese mismo, por ese lado, informes y artículos periodísticos. Los países que tienen problemas, que son muchos hoy en día, todas esas condiciones de país están publicadas, o sea, de una manera pública en internet, y también la Corte ya tiene un registro bien detallado de los problemas políticos que existen en cada país. La Corte no va a ser primera vez que van a escuchar de los problemas de Venezuela, de Haití, de Ecuador, de Perú, de Bolivia. No, ellos ya saben lo que está pasando en cada país, pero lo que sucede es que ellos tienen que escuchar lo que le sucede a usted particularmente para ver si usted es elegible para recibir este beneficio de asilo. Next. En la audiencia individual, aparte de escuchar las pruebas de su caso, su testimonio, también hay otras cosas que pueden suceder ahí. Digamos que usted esté aquí dentro de los Estados Unidos y tiene otro caso pendiente para hacerse posiblemente residente a través del matrimonio, por ejemplo, y usted quiere hacer esa solicitud. En esa audiencia es posible que le puedan escuchar esa petición y también tomar la decisión correspondiente a esa solicitud. Solo puede ocurrir en ciertos casos. También la visa U es para las personas que han sido víctimas de un crimen aquí dentro de los Estados Unidos, que se les da la protección de esa visa por haber cooperado con las autoridades
para actualmente perseguir al delincuente y procesarlo según la ley. Eso también lo puede escuchar un juez de inmigración en la audiencia individual. También se puede pedir terminar su caso. Hay veces que la persona está muy decidida en pelear su caso y quiere pedir asilo, pero el caso desafortunadamente no tiene mérito. Si el caso no tiene mérito legalmente, no hay mucho más que hacer, más que darle la oportunidad a la persona de que den su testimonio ante el tribunal, y al final es posible pedir, si es que el juez dice no acepto que usted vaya a tener asilo, en este caso no es elegible, se le puede pedir al juez, si el fiscal está de acuerdo, de cerrar su caso, de terminar su caso, y eso se decide en un caso muy individual, dependiendo de los hechos de cada persona. No voy a entrar en detalle porque es un tema bastante extenso, pero para darles un ejemplo, que no solamente es pelear la solicitud que usted presenta, pero también se puede usar la oportunidad de esa audiencia para hacer otras cosas, si es que si tienen esa opción en su caso particular. Next. Me parece que aquí, esto es algo bastante técnico y hablé bastante de la audiencia individual. Brevemente exponen el caso a través de testimonio, su abogado. Le voy a aconsejar que si ustedes están en esa situación que tienen un caso que llaman para la audiencia individual, les aconsejo que contraten un abogado, sea como sea, o una persona que les pueda guiar a través de este proceso. El abogado va a ser la persona que le va a ir haciendo preguntas a usted para sacarle testimonio de una forma bien concreta y bien específica a lo que son los elementos de asilo. Una persona puede contar la historia de una forma bien extensa y detallada, pero no están tocando los puntos que mencioné anteriormente. ¿Quién lo atacó? Si esa persona es del gobierno, si es un motivo protegido por la ley de asilo, si ese temor es bien fundado. El abogado se encarga de sacarle ese testimonio para tener la mayor probabilidad de éxito. Las pruebas también se exponen, documentales, así como verbales, durante esa audiencia, y el fiscal tiene la oportunidad en esa audiencia de hacerle preguntas, de tratar de votar, o sea, no votar su testimonio porque el testimonio ya dicho, ya está en el récord, pero de tratar de disminuir la gravedad o también de quitarle credibilidad, es lo más importante en ese caso. El fiscal quiere que lo deporten, el abogado suyo quiere que lo protejan y que se quede dentro del país. Es importante que tomen las medidas adecuadas para tener un abogado y reunir toda evidencia, ¿no?, para tener la mayor posibilidad del éxito. Next. Al final de esta audiencia individual, ¿qué pasa? El juez va a dar una decisión. A veces el juez da la decisión en ese momento, verbalmente. A veces, si el caso es complicado y el juez quiere hacer como más estudio del caso, quiere investigar un poco más sobre el país, necesita más tiempo para decidir, puede ser que haga una decisión por escrito y que se la den en 1 o 2 semanas. Pero al final la decisión es una decisión, voy a decir final, en el aspecto de que es la última fase del proceso de deportación en la corte. Me quiero desviar, pero no me voy a desviar, solo voy a decir que es posible que apelen la decisión. Es posible, más allá, que el abogado que usted tenga en ese momento le puede indicar si debe apelar o no debe apelar. Va a depender de su caso. Es importante que la persona, si le dan asilo, sepa que dentro de 1 año ya pueden aplicar para hacerse residente. Solo tienen que esperar ese año para pedir esa residencia, y también cuando la persona mete la solicitud de asilo, pueden pedir su permiso de trabajo. Eso es algo bastante importante. Las personas que vienen y piden asilo
a veces les toca esperar años. Ahorita estoy escuchando que están esperando hasta el 2025, 2026 para sus audiencias individuales. ¿Qué vamos a hacer por 3 años, verdad? Trabajar. Muchas personas quieren trabajar. Pueden aplicar para el permiso de trabajo después de haber metido la solicitud de asilo, después de 150 días de haber estado esa solicitud pendiente, se solicita el permiso de trabajo, se les otorga en 30 días y ya pueden trabajar legalmente dentro de este país. Si el juez decide denegarle el caso o toma una decisión adversa, ¿verdad?, sobre su caso, ahí le van a dar la orden de deportación. La orden de deportación entra en vigencia en 30 días. En ese lapso de tiempo, ahí usted va a tener la opción de apelar su caso. Si es que usted dice, no, hay bases aquí legales para yo poder pelear esto, lo puede apelar. Y si no, tuviera que irse después de esos 30 días. Next. Ya hablé de esto. La solicitud de trabajo se puede pedir después de los 150 días de haber presentado la solicitud de asilo. La primera vez que la solicitan no hay costo, si la están pidiendo a través del asilo. Ya para renovarla sí hay costo, más allá, cuando se expira. Next. Ok, voy a resumir el proceso de asilo defensivo. Siempre empieza con un documento llamado el aviso de comparecencia. Ese es el primer paso. Lo segundo es de que la solicitud de asilo tiene que ser presentada dentro de 1 año de haber entrado a los Estados Unidos. Dentro de 1 año de haber entrado a los Estados Unidos. Después de 1 año de haber entrado, si no han presentado la solicitud, no pueden pedir asilo. Solamente que sea una circunstancia absolutamente excepcional. Por ejemplo, si han estado en el hospital con una situación grave, con COVID, una cosa seria, no pudieron aplicar, se les puede permitir. Se puede pedir el permiso de trabajo después de 150 días y también, importante, siempre reunir toda evidencia para estar listos para sus audiencias máster e individual. Next. Siempre tienen que tener en mente, si se cambian de dirección, de cambiar su dirección a través de la forma EOIR 33 para poder actualmente estar al tanto de todos los documentos que la Corte le va a enviar para avisarles sobre sus audiencias. Todos los documentos tienen que estar en inglés. No puede entregar una acta de nacimiento en español o en francés o en cualquier otro idioma porque aquí el sistema es en inglés. Tienen que ser traducidos y certificados por un traductor y notarizados. También hay muchas organizaciones aquí, la mía siendo una de ellas, NYLA, que ofrecen servicios legales gratuitos para las personas que están en su situación, posiblemente que tienen audiencia, no tienen abogado, o mínimamente quieren hacer una consulta legal y no tienen a dónde acudir. Next. Muy brevemente, porque se nos va el tiempo. El asilo afirmativo se le puede dar a una persona que tiene un estatus legal para estar aquí, ya sea el parol. El parol se le da a veces a la gente por un corto plazo cuando entran a los Estados Unidos. También es cuando la persona entró al país con una visa y posiblemente la visa todavía está vigente y quieren aplicar para el asilo. Se hace el asilo afirmativo solo cuando la persona tiene un derecho legal de estar aquí. Esas solicitudes de asilo afirmativo se hacen en la oficina de asilo. Vamos a hablar del TPS muy brevemente. Next. El TPS es dado por este país de los Estados Unidos por algún daño natural, una catástrofe natural, guerra, alguna condición temporal que el país natal de uno esté pasando. Hay 14 países ahorita que tienen TPS. Next. Son los países ahorita con TPS vigente bajo las leyes de los Estados Unidos. Es un proceso que es
temporal, es corto, no lleva a la residencia, es solo para proteger a la persona en contra de la deportación durante el crisis que está pasando su país. Next. La persona tiene que haber venido de su país, ser ciudadano de su país natal, o sea, venir de su país natal o haber residido en el país que está bajo la protección de TPS, aunque no sea de ese país. También el haber estado presente continuamente aquí dentro de los Estados Unidos desde la fecha que inmigración da de vigencia para el TPS, tener que haber ya estado aquí presente y también haber residido continuamente por cierto periodo en lo que ese tiempo de vigencia está ocurriendo. Next. La persona que en este país no puede aplicar para el TPS es la persona que ha cometido algún delito, que ha sido arrestado, que está en proceso criminal, que pertenece a algún grupo, alguna banda delincuente o que ha actualmente perseguido a otras personas, causado daño a otras personas. La persona de TPS tiene, por ende, un buen carácter moral. La persona delincuente no va a ser protegida bajo TPS dentro de los Estados Unidos. Next. Los formularios a presentar es el formulario 821, que se puede aún hacer en línea o con la ayuda de un abogado. El TPS, el beneficio mayor es que viene con un permiso de trabajo, que se completa otra forma, la 765, para pedir ese permiso de trabajo. O sea, TPS, una protección temporal, no es un estatus migratorio, no lleva a la residencia, le protegen contra la deportación y le dan un permiso de trabajo. Next. Una cosa de importancia es, la persona con TPS puede actualmente pedir un viaje para salir de los Estados Unidos con un permiso adelantado de viaje que se le puede otorgar a la persona cuando hacen esa solicitud del TPS. Muy importante que si usted está aquí queriendo aplicar para el TPS, no debe viajar fuera de los Estados Unidos porque va a interrumpir la presencia legal continua que es requerida para obtener TPS. Y también, si salen de los Estados Unidos sin ese permiso avanzado, es posible que no le permitan volver a entrar. No queremos que estén en esa situación, tienen que pedir el permiso adelantadamente. Next. Próximamente, la visa juvenil, de una forma muy breve. Voy a recomendarles siempre que hablen con un abogado para que les ayude con este proceso, porque es un proceso complejo que comienza con la corte de familia y termina con inmigración. Next. Hay 5 requisitos. Lo primero es que la persona tiene que tener menor de 21 años para calificar, o sea, ser un joven menor de 21 años, ser soltero, haber sufrido algún abandono, abuso o haber sufrido negligencia de uno o ambos padres, no poder reunificarse con uno o ambos padres en su país natal y que sea en el mejor interés de la persona permanecer aquí dentro de los Estados Unidos. Next. Ok, en breve, ¿cómo evitar el fraude de inmigración? Muy breves, creo que es muy importante. Muchas personas inmigrantes dentro de este país vienen con el afán de trabajar, de estar aquí legalmente, y muchas personas desafortunadamente dentro de las comunidades inmigrantes quieren aprovecharse de ese deseo que tienen el inmigrante. Antes de darle ni $1 a alguien, antes de darle su información a alguien, asegúrense con quién están hablando. ¿Es abogado? ¿Es paralegal? ¿Es un notario? ¿Quién es esta persona? Hay personas que les han estafado hasta $10,000 o más, prometiéndoles la visa de 10 años o la green card de 10 años, cuando eso no existe. Los meten en algún proceso de deportación para obtener un permiso de trabajo que dura 1 o 2 años. Es una estafa. Al final les voy a dar números para que llamen, para conectarse a fuentes de recursos confiables, que son abogados, son recursos de la ciudad de Nueva York, del estado, que les van a brindar buenos
abogados información para que no les tomen ventaja de su situación en la que están. Next. Si tienen teléfono, deberían tomarle foto a esta diapositiva. Esta diapositiva le da 3 opciones para conectarse con recursos legales confiables dentro de la ciudad de Nueva York. Si ustedes obtienen alguna cita o consulta, hagan todo lo posible de asistir a la consulta. Si hacen la consulta y el abogado le dice, lo siento, pero tengo ya compromiso con otros clientes, no puedo tomar su caso, siga llamando, insista, abogue por usted mismo para usted tener la mayor posibilidad de tener un abogado a su lado para defenderlo. I'm going to repeat this in English because I believe that this part is something that people that are, not Spanish speaking can avail themselves of. These numbers are the numbers that you should call. You take a picture of this slide if possible to connect with legal services, with free legal services that are reliable here in New York City, that are provided by the City of New York or New York State. Make sure that one of the things I had mentioned previously was to avoid fraud in the immigration realm. Be sure that you know who you're talking to before you provide your personal information, before you provide any type of money or compensation to someone. There's people in the immigrant communities that want to take advantage, unfortunately, of vulnerabilities of immigrants coming in who are desperate to work, desperate to get legal services. You need to know who you're speaking to. Make sure it's a lawyer, make sure it's somebody that has either a license or is accredited by the BIA and can give you the right information. Before you give them your contact info or money. With that, I'm going to end. I had more to speak about today, but the time was short. But I hope that this information was useful to you. If you would like more information, call these numbers, or you can also speak to Mark Levine's office and request another presentation, if that is something that you wish. Okay, muchas gracias a todos. Gracias por su atención.